aquel que es nuestra esperanza en vida y muerte. Dile a tu hermano que está junto a ti: Cristo es nuestra esperanza en vida y muerte. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén. Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es en quien confía nuestro ser, pues nuestras almas son de Él, quien nos sostiene con poder, todo decreto suyo es, quien nos sustenta hasta el final, en su amor firme estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Qué gran verdad paz nos dará. Bueno es Dios, donde su gracia se hallará en la sangre del gran Redentor. Todo en su control, quien nos acerca hacia Él, a Cristo nuestra roca fiel. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Y al morir yo cantaré, vive Él, y en recompensa le veré, pues vida eterna hay en Él, y levantado yo seré, ya sin pecado estaré, y el gozo no terminará, con Cristo siempre estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, confiesen hoy y siempre que nuestra esperanza Cristo es. En vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Amén. Así es, Señor. Tú eres nuestra esperanza, esa esperanza viva que nos has dado en Cristo Jesús. Señor, como dice aquí, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Señor,
Como iglesia pedimos perdón delante de ti porque quizá nos olvidamos de esta esperanza viva. Quizá, Señor, en medio de la angustia, en medio de las situaciones que vemos, de las tensiones mundiales, que ya en tu palabra nos has declarado que habrá rumores de guerras, hambres, terremotos, pestes, todas estas cosas, que lo único que nos señalan es tu segunda venida. Pero a veces, Señor, nuestro corazón se llena de temor y olvidamos que tú nos has dado una esperanza viva. Perdónanos. Perdónanos, Señor, cuando olvidamos que tenemos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable, Señor, que nos aguarda en el cielo por la fe. Y ayúdanos a permanecer firmes en ti, Señor. Rescátanos, Señor, de nuestra incredulidad. Y levántanos como acabamos de cantar. Levantado yo seré por el poder de tu Espíritu Santo, para estar contigo para siempre, Señor. Gracias por tu perdón, por poder estar acá, sabiendo que somos tus hijos y tus hijas, perdonados, regenerados y transformados, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, porque tu bondad permanece para siempre. Te amo, Dios, tu bondad nunca me falla, siempre estoy cada día en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta irme a descansar, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con cada aliento mientras puedo, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, más cerca estás cuando oscura es la noche. Te conozco como un padre y como amigo fiel. Sé lo que es vivir en la bondad de Dios. Vamos a decirle juntos: en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con cada aliento mientras puedo, yo cantaré de la bondad de Dios. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Todo lo que soy, yo lo rindo hoy, me entrego todo a ti. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Todo lo que soy, yo lo rindo hoy, lo entrego todo a ti. Rodeado, estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. En mi vida ha sido bueno. Vamos a declarar esta verdad. En mi vida ha sido tan. Con cada aliento mientras puedo, yo cantaré de la bondad de Dios. Iglesia, dígale: en mi vida. Dígale, iglesia. En mi vida ha sido bueno.
la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Iglesia, esta mañana queremos adorar unidos al Padre, al Hijo. ¿Qué nos falta? El Espíritu Santo, que es el que nos da el poder, la convicción para poder creer, la fe para poder creer y adorar al Padre, como Él mismo lo dice, en espíritu y en verdad. No hay otra forma. Y queremos enseñar este himno del Espíritu Santo para que, como un solo pueblo, adoremos al Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros por su gracia, por su misericordia. Y vamos a aprender este coro que dice: eres la luz a mi andar, de mi alma fiel pastor. Tuyo es todo mi ser, Santo Espíritu de Dios. Eres la luz, iglesia. Eres la luz a mi andar, de mi alma fiel pastor. Tuyo es todo mi ser, Santo Espíritu de Dios. Ahora vamos a hacer esta oración cantada al Espíritu Santo. Espíritu, guía mis ojos, hazme ver como tú ves. Siempre Cristo, solo Cristo, sea mi todo en todo Él. Espíritu, guía mis palabras, sea mi hablar gracia y verdad. Que mis labios cuenten siempre de tu amor y tu bondad. Eres la luz a mi andar, de mi alma fiel pastor. Tuyo es todo mi ser, Santo Espíritu de Dios. Espíritu, guía nuestro oído, Señor. Espíritu, guía mi oído, tus palabras hazme oír. En el trueno y el silencio tu voz se aclara para mí. Tu voz se aclara para mí. Eres la luz a mi andar, de mi alma fiel pastor. Tuyo es todo mi ser, Santo Espíritu de Dios. Eres la luz a mi andar, de mi alma fiel pastor. Tuyo es todo mi ser, Santo Espíritu de Dios. Y que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza, esa esperanza viva, por el poder del Espíritu Santo,
A ti, Espíritu de Dios, te adoramos. Nuestro Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, recibe la gloria, recibe la honra, porque tú eres la luz, tú eres la luz. A mi andar de mi alma, fiel pastor, tuyo es todo mi ser, Santo Espíritu de Dios, eres la luz. Canta la iglesia. A mi andar de mi alma, fiel pastor, tuyo es todo mi ser, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. Apláudale bien fuerte al Espíritu Santo. Amén. Nosotros, Señor, tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva. Qué bueno que nosotros, al ser llamados por ti, hechos santos, justificados, santificados por la obra tuya, tenemos una esperanza gloriosa en ti, Señor. Y estamos aquí para recordarnos unos a otros esta realidad, que no andamos por la vida como en las tinieblas o en la oscuridad, que andamos por la vida con una esperanza que tú nos has entregado, que nos has dado, Señor. Y esta mañana, mientras oramos, queremos pensar también en los otros, en cómo te anunciamos hacia afuera, cómo le contamos a los otros acerca de esta esperanza, cómo te glorificamos, Señor, cómo le servimos a nuestra ciudad y a nuestro país, recordando que no solamente estamos aquí para alimentarnos nosotros de esta esperanza viva, sino que tenemos el llamado a contarle a otros, a anunciar de la grandeza tuya, a proclamar de la belleza que hay en ti, del gozo y de la libertad que hay solo en ti, Señor. Esta mañana como iglesia queremos unirnos de manera sensible a la proclamación de la grandeza tuya, del poder tuyo, de la majestad tuya, Señor. Oramos por los eventos de ciudad que tienen próximamente la ciudad y especialmente los jóvenes. Oh Señor, en esta oración pastoral nos unimos para pedirte, Señor, que tú uses enormemente estos recursos y las iniciativas del anuncio de la belleza y de la grandeza que hay en ti, Señor. Oramos especialmente por la oportunidad que tiene la iglesia y los creyentes, tu pueblo, aún en el marco de la Feria de las Flores, un evento tan importante para nuestra ciudad y donde hay tanto derroche y tanta fiesta. Aún en este escenario, la oportunidad de proclamar, de cantarte, de mostrar la belleza y la esperanza que hay en ti en este encuentro del Gospel Park este sábado. Oramos, oh Señor, que todo lo que se diga allí acerca de la grandeza tuya y de la belleza tuya toque en el corazón, que podamos aún participar sin temores, participar con gozo, anunciar, invitar a otros y decir que allí también se levanta el nombre tuyo, que también se muestra el entendimiento bíblico de la vida, la cosmovisión cristiana, y que, Señor, tú uses estos recursos tan poderosamente para que tu nombre sea anunciado y sea proclamado. Oramos también juntos como iglesia por este encuentro de jóvenes el 20 de agosto, en Renueva tu Mente, que estos jóvenes de los rediles y de otras iglesias puedan allí encontrar más recursos, mejor entendimiento para una vida que te honra a ti.
en medio de tantas corrientes de pensamiento humano, de filosofías humanas, podamos, Señor, enfatizar la prioridad en una mente formada por los principios, por los elementos de tu palabra santa, oh Señor. Oramos para que estos encuentros también sean de edificación y de testimonio para nuestra ciudad, para la iglesia, para la proclamación de la belleza y la grandeza de tu poder, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos en adoración y en gratitud. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, por favor pueden tomar asiento y vamos a pedir que los niños y los adolescentes vayan de una vez a su escuela dominical y vamos a tener enseguida nuestro tiempo de gratitud al Señor, recordando tantas bendiciones que hemos recibido esta semana, y damos gracias al Señor por los diezmos, las ofrendas, y oramos en gratitud al Señor. Así es que mientras los niños y los bachilleres van para su clase de escuela dominical, vamos a pensar en términos de gratitud. Si tú has traído tus diezmos u ofrendas, por favor, si necesitas un sobre físico, por favor los hermanos pueden proveértelo y al final lo puedes depositar en las urnas dispuestas, pero si prefieres con medios electrónicos también nos proveerán las formas de hacerlo de manera electrónica. Vamos a meditar en esto mientras tenemos esta canción y oramos en gratitud al Señor por esto. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con cada aliento mientras puedo, yo cantaré de la bondad de Dios. Estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Todo lo que soy, yo lo rindo hoy, te entrego todo a ti. Estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Todo lo que soy, yo lo rindo hoy, me entrego todo a ti. Estoy rodeado de tu bondad, mi Dios. Amén. Señor, ayúdanos a ser agradecidos siempre. No nos dejes creer el cuento de que es por nuestras fuerzas, porque somos muy hábiles, porque tenemos mucha inteligencia. Señor, ayúdanos a recordar que tú eres Dios proveedor, que todo lo que llega a nuestras manos es la provisión tuya, Señor. Que tú eres el Dios que sostiene el universo, que hace que el sol salga, que hace que la tierra produzca, que provee el entendimiento, que provee la inteligencia para la producción de ciencia y tecnología. Tú eres Dios soberano y eterno, y todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, aún lo más pequeño, viene de tu mano, Señor, y ayúdanos a ser agradecidos contigo. Ayúdanos y enséñanos a adorarte con todos los recursos que tenemos, con lo que nos has puesto a administrar, sea muy poquito o sea mucho, de acuerdo a las habilidades o las posibilidades. Ayúdanos a recordar que todo viene de tu mano y ha de ser devuelto a ti en adoración, en servicio, en contribución para los necesitados. Señor, ayúdanos a adorarte así, mientras extendemos nuestras manos, porque a veces nos encontramos para alzar nuestras manos a ti, y también ayúdanos a encontrarnos para extender nuestras manos para otros, para contribuir para la iglesia y para los necesitados, oh Señor.
que podamos glorificarte y vivir así para ti y cumplir el propósito con el que nos has salvado y nos has llamado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, este es el momento para ponerse de pie y saludar a sus hermanos, amigos, y si son desconocidos, con mayor razón, hágase conocer, por favor. Mis hermanos y amigos queridos, damos la bienvenida. Nos encanta el domingo por la mañana cuando nos encontramos para adorar al Señor. Yo no sé ustedes, pero yo me emociono mucho cada que estoy aquí y veo a la iglesia y puedo adorar con los hermanos. Si alguien que está aquí de manera presencial está aquí por primera vez hoy en su vida por primera vez aquí, déjeme decirle que usted está muy bienvenido, que queremos darle a conocer un poco más acerca de nuestra iglesia y también darle un regalito que acostumbramos darle a las visitas. Eso va a ser al final de esta reunión, cuando el pastor predicador termine, le vamos a indicar el momento para darle este detalle. Entonces, por favor, téngalo ahí presente. Voy a dar unos anuncios muy rápido y los anuncios van a ser súper rápido. El primer anuncio tiene que ver vamos a dar un anuncio sobre los sordos. Ustedes han escuchado pues que tenemos este ministerio con los sordos y tenemos un anuncio muy importante. Entonces le hemos pedido a Daniela, una de las hermanas sordas y de las profes de los sordos, que nos dé este anuncio, pero muy rápido, ¿cierto? Entonces ahí está y Eliana le hace la voz. Muy bien. Muy buenos días para todos, estoy muy contenta de estar acá. Mi nombre es Daniela y esta es la seña con la que me identifico. Quiero contarle a todos que en nuestra iglesia empieza el curso de lengua de señas. Los animo para que se inscriban y participen de este curso. Yo seré la profesora que estaré al frente del grupo. Gracias. Oiga, muy rápido, ¿sí o no? Así se dice gracias. Aprendan ahí, van aprendiendo alguna señita. Bueno, es que hay un grupo de hermanos que está muy interesado en aprender la lengua de señas. Mire, aquí en la iglesia ya tenemos, no sé, unos 8 personas que sirven en la interpretación, en la música, en las predicaciones, y han crecido aquí, llegaron aquí de cero, en la lengua de señas, y están aprendiendo y creciendo. 2 posibilidades enormes: estar en la iglesia sirviendo con ellos, acompañándoles, dando consejería, haciendo puente en la comunicación. Pero muchos de estos hermanos que han empezado lengua de señas aquí, luego han hecho cursos para ser más profesionales en eso, y hay una enorme posibilidad de trabajo en la ciudad y en el país como intérpretes para los sordos. Las universidades, colegios, las instituciones están contratando intérpretes a lengua de señas. Entonces por ahí también hay algo de posibilidades. Entonces hay que inscribirse, son 30 horas, lo que se da aquí es un curso introductorio básico y arranca este jueves a las 7 aquí. Bueno, esta semana arrancan los rebaños. Usted ya está en un rebaño. Sebastián nos dijo que hay 35 casas listas para empezar los rebaños. Eso es una cantidad enorme, porque digamos que en cada una de esas casas se acomoden 10 o 15 personas para un encuentro en la semana, tener comunión, conversar, orar, hablar de las realidades. Esto va a ser muy bonito. Así es que no te pierdas participar en esta temporada de los rebaños, por favor. Tenlo presente, ubica el lugar que está más cerca, los vecinos que están contigo, y ahí tendremos esta oportunidad enorme. Debido a los rebaños, estos días no vamos a hacer nuestro encuentro de miércoles en la noche, porque queremos que la semana esté libre para los encuentros en casas. Así es que nuestro próximo encuentro en la noche, miércoles, será el 24 de agosto, que es la Semana Misionera, y vamos a tener una gran celebración aquí, donde vengan todos los rebaños ese día. Entonces, muy importante esto. Nos están invitando los hermanos de Corredil a una caminata el 15 de agosto, sea de mañana en 8, caminata con los hermanos que promueven todo esto de lo ecológico y del ser responsables con el medio ambiente. Por favor, tengan más información con Moisés ahí afuera. Nos están invitando también el 16 de agosto a un taller presencial de fe y emprendimiento. 16 de agosto, separe esta fecha. Esto es martes de la otra semana. Separe esto porque
nuestros hermanos que están liderando este ministerio y servicio, de entender mejor esto de vivir el evangelio mientras uno trabaja en lo que sea, honradamente y sirviendo a la ciudad, glorifica al Señor y sirve, pero eso hay que procesarlo mejor. Último anuncio, nos lo entrega mi querida Marcela Blandón, porque tiene que ver con el ministerio que preside nuestra querida Marcela aquí en la iglesia, en nuestro Redil Estadio. Bueno, adelante Marcelita. Buenos días, iglesia, el Señor les bendiga. Esta invitación es muy especial para las mujeres, en todas las edades. Vamos a tener el 18 de este mes un conversatorio con nuestra hermana, la doctora Katy Sheraldi de Núñez, la esposa del pastor Miguel Núñez, para los que no de pronto la conocen, de la IBI. Ella es una doctora especialista en endocrinología y nos va a estar hablando acerca del ciclo vital de la mujer, hormonas y emociones, todo centrado en la palabra del Señor. Entonces es muy rico, de verdad, si usted puede asistir, es por Zoom, obviamente es cupo limitado, y si usted de pronto puede reunirse con otras mujeres en casa, sería mejor, para que puedan aprovechar ese tiempo, ese espacio, va a haber tiempo de preguntas. Entonces, de verdad, las invitamos. Es el jueves 18 de agosto a las 7 de la noche. Aquí afuera en Inforredil vamos a estar inscribiendo para que entonces se animen, por favor. Que el Señor les bendiga. Amén, muchas gracias Marcela. Vamos a tener la predicación. ¿Qué tal si oramos por la predicación esta mañana, sí? Que el Señor nos hable a nuestro corazón. Lo que más necesitamos es escuchar la voz del Señor. Así es que vamos a tener al pastor Cristian esta mañana y oremos juntos por la palabra hoy. Señor, nosotros lo que más necesitamos es escuchar de ti. Nosotros, Señor, somos ciegos, frágiles, débiles, pero en ti, en tu palabra y en tu misericordia, nuestros ojos son abiertos y tú nos guías. Oramos, oh Señor, que mientras somos expuestos a tu santa palabra, nos hables a lo profundo del corazón. Y también, Señor, que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Te lo pedimos, oh Señor. Gracias por el pastor Cristian, su tiempo de preparación y su ánimo para ser un instrumento en tus manos para la proclamación de la grandeza tuya en la predicación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Está prendido? Ya. Ok. Bueno, para nuestra predicación de esta mañana, vamos a ubicarnos quizá en una de esas partes donde generalmente nosotros no nos detenemos mucho para meditar. Cuando recibimos una carta o un comunicado, pues que ahora llegan por correo, por WhatsApp, generalmente nuestra atención se centra más como en el contenido, ¿cierto? Que muchas veces en la fecha, ¿cierto? En la ciudad y ese tipo de cositas que son casi como accesorios muchas veces en la información que recibimos. Pero hoy quiero invitarlos a que veamos en una de las cartas que escribió el apóstol Pedro, justamente esa primera parte que muchas veces pasamos de largo y lo que en algunas partes se conoce como salutación o saludo, ¿verdad? Y casi como que por eso saludo lo leemos muy rápido para ya entrarnos como al tema que quiere tratar realmente el apóstol. Pero vamos a ver, digamos, la profundidad y el contenido tan rico que hay aún en estas pocas palabras. Entonces, por favor, vayan conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Ahora déjenme hacer un pequeño contexto de esta carta que nos ayuda a entender mejor el por qué Pedro les escribe y para qué les escribe. Pues Pedro escribe a una comunidad, digamos, dispersa, ya vamos a hablar un poquitico sobre eso, pero a varias iglesias. Y el hecho puntual de estas iglesias o de estos hermanos a quienes se les escribió originalmente esta carta, eran hermanos y creyentes que estaban sufriendo fuerte persecución.
Es decir, nosotros no tenemos idea de lo que estas hermanas iglesias en ese tiempo y hermanos cristianos tuvieron que sufrir a causa de ser cristianos. En ese tiempo, más o menos como en el año 70 o antecitos, surgió un emperador romano llamado Nerón. ¿Lo habían escuchado? Se dice que fue de los emperadores más violentos que hubo y sanguinarios que hubo. Y él la emprendió contra los cristianos. De hecho, dicen los historiadores que en algún momento incendió una de las ciudades, ¿cierto? Y culpó a los cristianos de que habían sido ellos. Pero la persecución de los cristianos en aquella época fue tan tremenda y tan dura que los historiadores nos dicen que los creyentes eran puestos en los coliseos y sacaban bestias, leones y animales de estos para que se devoraran a los creyentes, mientras los paganos en las tribunas se reían y se divertían. Imagínense eso. Dice también uno de los historiadores, Josefo, que en aquella época los cristianos eran tomados para prenderles fuego y ser usados como antorchas en la noche. Imagínense ustedes el alcance de la crueldad de aquel entonces. Así que imagínate tú en ese tiempo decir, yo soy cristiano. Hoy nosotros decimos ser cristiano y, cierto, y casi que se ha vuelto una moda. En ese entonces, que tú dijeras soy cristiano, era como ponerte una soga en el cuello, literalmente. Pues bien, a esa es la iglesia que Pedro escribe esta carta y eso nos ayuda a entender mejor qué es lo que él les escribe y para qué les escribe. Verso 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Yo he titulado esta predicación del día de hoy como extranjeros y peregrinos en este mundo, porque esa es la imagen que el apóstol Pedro quiere mostrarle a la iglesia para animarlos en su lucha, en lo que ellos están atravesando y lo que ellos están viviendo. Como que esto de que podamos entender que este momento en el que estamos aquí, este ahora, es pasajero, es transitorio, como que estamos de paso, ¿verdad? Hubo una película hace unos años que estuvo basada en la vida real con este famoso actor Tom Hanks. Y la historia era de un hombre que venía de un país de Asia, llegaba a Estados Unidos y mientras llegaba al aeropuerto se había desatado una guerra en su país y Estados Unidos desconocía la nacionalidad, la identidad de esa nación. Por tanto, este hombre quedó como sin nacionalidad. Y cuando llega al aeropuerto no lo dejan entrar al país, pero tampoco puede regresar porque su país está en guerra. Así que este actor, esa historia fue basada en la vida real, vive un año en el aeropuerto. Y la historia, digamos, de la película cuenta de que él comienza a vivir en ese aeropuerto como si fuera su casa. Y comienza a armar allí en una salita como aislada, armar ahí su lugar donde vivir y todo eso. Comienza a trabajar inclusive ahí a la vista de todos los que están de paso en el aeropuerto y que se extrañan con este hombre que está ahí haciendo vida en un lugar que es de paso. Extraño para todos. Creo que Pedro quiere mostrarnos eso, que debería resultarnos extraño a nosotros vernos en un lugar que es de paso haciendo residencia. Y quiero mostrarte estas cosas para iniciar, porque el mundo en el que estamos ahora, este mundo que es donde habitamos, tiene como dos presentaciones, por decirlo así. Por un lado, es un mundo hostil a nosotros. Y eso podría ser que tú y yo desfallezcamos en nuestra fe y que perdamos la esperanza de las promesas que el Señor nos da. Déjame mostrarte eso rápidamente en el verso 6. Mira lo que dice: eso es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas
por un tiempo, pero nota ahí ese término sufrir. En el capítulo 4, verso 19, capítulo 4, verso 19, si tienen sus Biblias ahí, les agradezco si van siguiendo. Dice, así pues, los que sufren, nota otra vez, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Y en el capítulo 5, verso 7 dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Es una realidad que el mundo en el que estamos es un mundo hostil. Y también es cierto que tú y yo enfrentamos situaciones difíciles. Pero ese mismo mundo, a su vez, nos resulta muchas veces placentero y seductor. Por lo que tú y yo podríamos amoldarnos a este mundo. Ese es el otro peligro. En el capítulo 1, verso 15, deja de mostrarte cómo lo ve el apóstol Pedro. Dice en el verso 15, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. El verso 17 dice, ya que invocan como Padre a que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Y el verso 11 del capítulo 2 dice Pedro, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Entonces noten ustedes esos dos tentaciones o dos situaciones que nos presenta el mundo. Por un lado, la hostilidad propio de vivir en este mundo caído, la agresividad de aquellos que no aman a Dios y que se oponen a todo aquello que quiere glorificar a Dios. Pero por otro lado, también ese mundo que es hostil muchas veces también es seductor. Y en muchas ocasiones nos presenta lo que Él tiene como algo tan atractivo que tú y yo podemos ser tentados a amoldarnos a este mundo. Y por eso Pedro les dice, cuídense de amoldarse, cuídense de ceder ante esa presión. Ahora, lo que tenemos en este verso 1 y 2 es que ante estas dos realidades, la obra del Espíritu, la obra de Dios Trino, y noten ustedes que en esos dos versos está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, muy importante. Pero que esa obra del Dios Trino en la salvación de los escogidos es aquello que nos infunde esperanza y ánimo para vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo. Es decir, Dios está santificando a sus santos. Y esta es la figura, digamos, que nos muestra. Ahora, para eso quiero mostrarte tres palabras que se presentan en este texto y que nos afirman, digamos, nuestra identidad como peregrinos, como extranjeros. Esta es la visión, esta es la marca que el apóstol Pedro quiere poner como sello en nuestro corazón. Y para eso, en su inicio de carta, él menciona unas palabras que son muy importantes, muy profundas para ti y para mí. Aquí están esas tres palabras. La primera es elegidos. Él usa esta palabra elegidos muy intencionalmente. Estos saludos, hermanos, no eran como simplemente para decir cualquier cosa y pasar a lo que en realidad quería decir. No, este saludo y los saludos que tenemos en las cartas tenían mucho contenido y tenían un gran propósito. Así que Pablo usa esas palabras muy cuidadosamente y muy intencionalmente. Entonces, elegidos es la primera palabra. La segunda palabra es santificados y la tercera es redimidos. Y yo quiero que podamos ver un poquito de estas palabras y cómo nos ayuda eso a ver nuestra vida como peregrinos, como extranjeros y como peregrinos. Elegidos. Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? A los elegidos. Otra vez, Pedro dice muy bien esta palabra. Yo quiero, en primer lugar, hacer una aclaración como doctrinal en cuanto a esto, ¿verdad? Por lo general, cuando escuchamos esta palabra o decimos esta palabra, se tiende a levantar como la discusión o la pregunta acerca de la predestinación, ¿verdad? Y eso es como un tema que surge ahí. Ahora, es importante notar lo siguiente. En la Escritura nosotros encontramos que esta palabra de elección y que está relacionada íntimamente con el verso 2 cuando dice según la previsión de Dios. En otras traducciones, como la Reina Valera, dice según
el previo conocimiento de Dios. Entonces, como que Dios, ¿cierto? Nos muestra como que Dios conoció de antemano algo que Él ya, digamos que ya sabía que iba a pasar. Pero cuando vemos un poco más esta palabra en el contexto de la Escritura, nos damos cuenta que es una palabra que muestra mucho más allá de solamente la capacidad de predecir hechos futuros. O sea, es mucho más allá de que simplemente Dios conoce el futuro, entonces Dios anticipó al futuro. Realmente lo que esta palabra quiere decir o incluye esta palabra es que también es el acto soberano de Dios para determinar lo que Él quiere que pase en el futuro. Y 2 textos solamente para que podamos ver y aterrizar mejor eso. Hay muchos pasajes y muchos textos, pero solamente 2. Y quiero que noten lo siguiente. En Hechos 2:23, y si tenemos ahí en las pantallas, por favor, estos 2 versos que son muy importantes. Hechos 2:23. Allí cuando Pedro está predicando ese primer sermón donde hay 3,000 convertidos, gran predicación. Pero miren lo que dice allí en Hechos 2:23. Dice, está hablando de Jesús. Fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes vean estas 2 frases ahí. Según el determinado propósito y, dice allí Lucas, el previo conocimiento de Dios. Noten que él une estas 2 ideas. Lo que Dios determinó, el propósito que él tenía desde antes de la fundación del mundo, es equivalente a cuando él dice que él lo conocía de antemano. Ahora, otro texto, en Romanos 8:29, Pablo dice lo siguiente en ese verso muy conocido por nosotros. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados. Y otra vez, por favor, noten allí Pablo, otro autor bíblico, escribiendo acerca de este acto soberano de Dios, uniendo estas 2 ideas. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Es decir, este hecho está unido en la acción de Dios. Y no tenemos tiempo, pero si ustedes están tomando notas, vayan a Efesios 1:4-5 más tarde en sus casas y van a darse cuenta de cómo los autores bíblicos de una u otra forma unen estas 2 ideas. El hecho de que Dios conoció de antemano es porque ese Dios predeterminó, escogió, señaló en su derecho, en su libertad como Dios, de escoger y de llamar a los suyos. Pero bueno, después de hacer aquí una pequeña aclaración doctrinal, déjenme mostrarles una implicación práctica para nosotros acerca de esto. ¿Cómo te has sentido tú cuando te escogen para algo? Feliz, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno presenta una entrevista de trabajo y hay 200 o 300 candidatos para un puesto. No sé si te ha tocado. Y te llaman y te dicen, mira, fulanito, después de todos estos procesos, 299 fueron eliminados y quedaste tú. ¿Cómo se siente uno? Yo me acuerdo cuando era niño y jugábamos fútbol, que siempre los 2 amiguitos que eran los que más jugaban fútbol, escogían sus equipos. Te lo paraban en una pared. No sé si ustedes recuerdan los hombres que jugábamos fútbol cuando éramos chiquitos. Lo paraban a uno como una pared y se paraba uno ahí, ¿no? Y ahí estaban los 2 amigos que más jugaban y comenzaban. Me pido a Pedro, me pido a Juan, me pido a... Y entre los que menos jugábamos, uno hacía fuerza para que lo escogieran, y que me escojan, porque el que quedaba, y además si el número era impar, ¿qué decían? El que no lo escogían decía, al gol entra. Y se quedaba uno ahí esperando que lo llamaran a uno. Y cuando le decían el nombre de uno, ay, era como generaba tanta felicidad sentirse escogido. Cuando Pedro escribió esta palabra y dijo, a los elegidos, estaba escribiendo a ti y me estaba escribiendo a mí. A los elegidos. Esta palabra se refiere a ti. Y lo que implica para nosotros, lo que implica es que en algún momento de la eternidad pasada, de la eternidad,
en algún momento, antes de que tú nacieras, Dios puso su mirada sobre ti. Amó y decidió en su absoluto derecho y soberanía escogerte, porque Él así lo quiso, porque Él así lo determinó. Y Él decidió sacarte de la vida en la que nos encontrábamos sucia, quebrada, perversa, en la que andábamos, para vestirnos con ropas limpias, para adornarnos, para perfumarnos, para sentarnos a su mesa y decir: tú eres mi hijo, eres mi hija. Esta, querido hermano y hermana, es tu condición. Si tú estás en Cristo hoy, tú eres un elegido por Él. No por lo que tú y yo merezcamos, no por lo que tú y yo hayamos hecho o nos hayamos ganado. No, es por el acto voluntario de la gracia y de la misericordia de Dios. Esta es tu identidad. No es tu identidad lo que otros dicen. Tu identidad no está en lo que tú haces, en qué trabajo tienes, en cuántos recursos tienes, cuánto tienes almacenado en el banco, cómo es tu casa. Eso no es lo que debería definirte a ti y a mí. Lo que a ti y a mí ha de definirnos es lo que Dios dice de nosotros. Y Él ha dicho que tú y yo somos sus escogidos. Y ese es un gran privilegio. La segunda palabra que nos muestra aquí el apóstol Pedro es esta bella palabra: santificado. Noten ustedes verso 2, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu. Ahora, yo quiero mostrarles cómo esta palabra santificación o santificados tiene dos implicaciones. Y yo creo que uno de los versos que más nos ayuda a nosotros a percibir eso, a darnos cuenta de eso, es Hebreos 10:14. El autor de Hebreos dice lo siguiente allí en el verso 14, capítulo 10. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre, noten eso, perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los que está santificando. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Esta obra santificadora en la vida de nosotros es aquella que nos dice que hay dos momentos para ti y para mí y que están inmersas en esa palabra. En primer lugar es que Dios nos santifica o nos santificó por la obra de su Espíritu Santo, cuando Él viene a morar en nosotros. Esta palabra tiene que ver con ser santo, con ser alguien que está separado, apartado para una tarea especial. Cuando tú dedicas como algo a una tarea en particular, muy dedicada para eso. Eso se ve en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes, por ejemplo, apartaban los utensilios con los que iban a hacer los sacrificios y todo eso. Eran objetos utilizados única y exclusivamente para eso. Y esa palabra quiere decir que cuando Dios a ti y a mí nos santifica o nos llama santos, es porque tú y yo necesitamos ser limpiados, porque nuestro Dios es santo. Y eso significa que tú y yo no podemos acercarnos en nuestra condición pecadora delante de Él. Es como que se muestra esa gran diferencia. Pero que lo que el Espíritu Santo hace en tu vida y lo que hace en la mía es santificarnos, es apartarnos para que tú y yo podamos presentarnos ante Dios. Eso es lo que hace, lo que el Espíritu Santo efectúa en tu vida y en la mía, ¿cierto? Como que Él pone su ropaje sobre nosotros. Él coloca su vestido sobre nosotros para que cuando pasemos por las puertas de su presencia, Él nos recibe con libertad y tú y yo podemos entrar ante Él. Este es un hecho que, digamos, cuando lo compartimos y cuando lo escuchamos en la palabra, no es visible, ¿cierto? Es como algo que está ahí en nuestra mente, pero no es palpable, no es tan palpable, pero es una realidad y una verdad objetiva en tu vida. Es que tú y yo hemos sido apartados por Él y por eso es que podemos relacionarnos con Dios. Pero esta palabra también no significa solamente un hecho puntual, sino que también es un acto que está dándose de continuo. Y esta palabra
La obra santificadora del Espíritu en su original tiene esta idea de continuidad. Es una palabra que está, digamos, como usándose todos los días, todos los días. Y esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. A los que ha perfeccionado para siempre, noten eso en Hebreos, a los está santificando. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿O ya somos o estamos siendo? Pues la verdad es que es las dos cosas. Es decir, ya somos perfectos, ya somos declarados santos delante de Dios, pero a la vez Él nos está perfeccionando, Él nos está santificando, ¿verdad? Es este proceso en el cual, en este proceso, Dios permite que tú y yo participemos. Por eso es que Pedro les dice en el verso 15 a ellos, sean santos, ¿verdad? Ustedes han sido apartados por el Señor, pero apártense también, como está que quiere comunicar el apóstol Pedro. Y una de las cosas que vemos aquí es cómo el Espíritu Santo hace o efectúa esa acción en medio de nosotros. Y esta es una carta, como les dije, bastante dura para la iglesia, es decir, en un momento muy difícil para la iglesia. Pero yo creo que igual para ti y para mí, aunque no tengamos la persecución de aquel entonces, la verdad es que este mensaje llega para nosotros también en tiempos difíciles. Y llega para quizá un momento de tu vida en particular que no es fácil por alguna razón de tu vida que estás atravesando en este momento. Pero si tú miras el verso 7, dice Pedro lo siguiente, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. ¿Ustedes han visto cómo se purifica el fuego, el oro? De pronto en televisión, algún programa, no sé, o si has tenido la oportunidad de verlo en vivo y en directo, las temperaturas son altas, demasiado altas. Es decir, para poder extraer la impureza de ese oro, se somete a unas temperaturas demasiado altas. Y es eso, en ese momento de fundición, que se sale aquellos imperfectos, aquella suciedad, para que finalmente el oro quede refinado, quede puro. Interesante que Pedro usa esta imagen cuando habla de las pruebas para nosotros, cuando habla de los momentos difíciles para nuestra vida que ninguno de nosotros quisiera vivir o atravesar, porque ¿quién quiere vivir la enfermedad? Por favor. ¿O quién quiere vivir la escasez? ¿O quién quiere tener que pasar por relaciones rotas? ¿O por problemas con sus hijos o con sus esposos o esposas? Por supuesto que nadie. Pero Pedro nos dice que la fe es mucho más valiosa que el oro. Y si el oro es probado, ¿cuánto más nuestra fe? ¿Cuánto más nuestra fe? ¿Sabes? Si tú estás pasando por algo hoy en tu vida que te aflige en tu corazón, quiero decirte lo siguiente, Dios está usando eso para que tu fe sea refinada y para que el día en el que el Señor Jesús regrese por nosotros pueda ser hallada buena delante de Él. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo. Él nos está purificando, nos está tratando. Interesantemente, esta carta la escribe nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Y una mirada a los evangelios nos recuerda cómo era Pedro. Pedrito, ¿cómo era, cierto? Impulsivo, ¿cierto? Uno de los más digamos, de mayor tensión fue cuando Jesús les está diciendo a ellos, cerca al momento de su muerte, que Él va a morir. Y Pedro le dice, no, Señor, tal cosa no, eso no puede pasar. Y Jesús le dice, no, apártate de mí, Satanás. Ahora, ese Pedro, hacia unos momentos anteriores, había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le había dicho, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los... Este era el Pedro de las subidas y bajadas. Señor, yo nunca te voy a negar. Estos pobres que están aquí podrán hacerlo, pero yo, nunca, Señor. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. Y un momento más tarde, está negando a su Señor. Está temblando de miedo. Porque sabe que decir que es discípulo de Jesús le acarrearía la muerte o la prisión en ese momento. Este es el Pedro
que en este momento está diciendo y animando a la iglesia, que en el libro de los Hechos nos muestra un Pedro que enfrenta la cárcel, que enfrenta la persecución, que está dispuesto a predicar el evangelio sin importar lo que eso implique, que ve milagros y sanidades a través de la gracia de Dios en su vida, que predica un sermón. Imagínense, 3,000 personas se convierten. Imagínense el sermón, la obra de Dios a través de este hombre. Y esa es, queridos hermanos, la obra de santificación que hace bellamente el Espíritu Santo en la vida de una persona. Yo recuerdo mucho este verso y siempre lo traigo a mi corazón. Cuando el apóstol Pablo escribió en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor hace en tu vida y hace en la vida. Así que mírate como uno que Dios está moldeando a través de las situaciones que estás viviendo. Si es tu matrimonio, si es un hijo, si es tu jefe, si es tu trabajo, si es la escasez, lo que estás viviendo, aprécialo como el cincel que Dios está usando y el martillo que Dios está usando para formar en tu vida y en la mía el carácter de Dios, la imagen de su Hijo. Ahora, cuando tú y yo nos vemos como peregrinos y extranjeros, eso cobra mayor importancia. Y ahorita les hablaré al final un poco más de eso. Bueno, la tercera palabra es redimidos. Hemos visto la acción del Padre que elige, el Espíritu Santo que santifica, y aquí está la persona de nuestro Señor Jesucristo, para obedecer, dice Pedro, a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Pedro nos trae una imagen del Antiguo Testamento y ustedes la recordarán. Cuando Moisés está frente al pueblo, y recuerda que Moisés baja de la montaña con las tablas escritas, ¿verdad? Donde tiene la ley. Y cuando Moisés lee las tablas y le dice al pueblo los mandatos de Dios, las instrucciones de Dios, el pueblo a una voz responde, sí estamos de acuerdo, obedeceremos. Y dice que en ese momento Moisés roció la sangre del pacto sobre el pueblo. Eso es muy importante. Porque lo que está sucediendo ahí es que Dios estaba colocando la señal visible de que estos son míos. Estos han sido redimidos. Este es mi pueblo. Que entraban en ese pacto en el Antiguo Testamento en el que Dios les daba su ley. Ellos se comprometían a cumplir esa ley. Y entonces Dios estaba afirmando así que ellos le pertenecían a Él. Ahora, en el Nuevo Testamento, tú y yo tenemos el nuevo pacto en Cristo Jesús. Israel falló cuando dijo, sí, cumpliremos todo eso. Un poco después estaba renegando contra Dios porque no les daba agua y no les daba maná, no había alimento. Y ese pueblo que se volcó contra Dios trajo todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Por eso Cristo viene para hacer una redención completa y final. En la persona de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo somos aceptados como hijos, como seguidores de Él. Es decir, tú y yo fuimos limpiados por su sangre, fuimos perdonados y ahora tú y yo podemos disfrutar de esa relación con nuestro Dios. En otras palabras, pudiésemos decir que tú y yo hemos sido comprados a precio de sangre. Precio alto fue entregado para que tú y yo pudiésemos hoy estar aquí delante de nuestro Señor. Y el punto aquí es que esa redención que ha hecho o ha efectuado nuestro Señor por nosotros es lo que nos posibilita a ti y a mí a vivir una vida de obediencia y que agrada a nuestro Señor. Si tú estás sin Cristo hoy aquí, si tú no has venido todavía al Señor Jesús para reconocer que Él es el Dios verdadero, que tú eres un pecador y que la única solución para tu problema de distanciamiento con Dios es Él, no hay forma en que tú puedas agradar a Dios. Cualquier intento por hacer o por cumplir los mandatos de Dios será eso, un intento. Porque aquello que nos posibilita para que tú y yo podamos salir de este lugar y podamos vivir para Dios es que Él nos ha redimido.
es que Él nos ha comprado con sangre. Porque cuando Dios nos llama para Él, entonces cambia no solamente nuestra condición delante de Dios, sino que también cambia nuestro interior, lo que somos. Por eso es que ahora nuestros deseos ya no son los mismos. Por eso es que ahora nuestras ambiciones ya no son las mismas. Porque tú y yo ahora queremos y anhelamos vivir para nuestro Dios. Y no estoy diciendo con eso que sea fácil. Porque de hecho, queridos hermanos, es una batalla. Y es una fuerte batalla que todos enfrentamos en nuestra propia vida. Contra el pecado, contra la tentación. Pero en esa batalla en la que tú y yo estamos, Dios nos ha equipado. Y Dios te ha dado lo necesario a ti y a mí para que podamos enfrentar y salir victoriosos de esas cosas. Eso es lo que el Señor nos ha entregado. Bueno, quiero ir concluyendo esta predicación, regresando una vez más a nuestra introducción, cuando dijimos, estamos en este mundo, ¿verdad? Somos peregrinos, somos extranjeros. Yo creo que nosotros debemos orar al Señor y pedirle que nos ayude a vernos así, a vernos así. Esta semana hemos leído en los devocionales en casa varios textos que nos han hablado acerca de ese futuro, ¿verdad?, que nos aguarda. Ahora, si esa es una verdad clara para nosotros, entonces tú y yo hemos de vivir bajo esa verdad, bajo esa perspectiva, de que este mundo es pasajero para nosotros. Por ahí Panky colocó en el slide de la publicidad para esta predicación, había una muchacha, si no mal no recuerdo, con una maleta, ¿cierto?, de viaje. Y yo creo que esa es una de las mejores imágenes que a mí me ha ayudado como a entender eso. ¿Sí? Cuando tú sabes que estás de paso, ¿cierto? Estás de viaje. No sé si has ido a alguna ciudad de paseo o a otro país, pero aunque tú estás disfrutando de eso y estás por ahí, tú sabes que son unos días y tú estás con la maleta, porque esa maleta te recuerda que ese no es tu lugar de residencia, que tú vas para otro lado, que tú has de ir a otro lado. Y esa es la imagen con la que tú y yo tenemos que caminar todos los días de nuestra vida. Porque en últimas eso es lo que trae aliento, ánimo y esperanza a nuestro corazón. Bueno, 2 aplicaciones para terminar para tu vida y para la mía. Para algunos de nosotros que estamos hoy aquí, quizá el mundo o la vida está resultando hostil para ti. Está siendo pesada para ti por alguna circunstancia o alguna situación que tú estás viviendo. ¿Cómo te anima a ti hoy saber estas verdades que el Señor te dice? Que tú eres escogido o escogida del Señor. Que Él te santificó y te está santificando. Y que en Cristo Jesús Él te ha redimido. Que estas verdades para ti que sientes hostilidad en este tiempo y peso sobre tus hombros, te animen y te fortalezcan en la fe. A no desfallecer, porque el que prometió es fiel en cumplir sus promesas. Por eso el verso 3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, intachable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Que esa verdad te anime todas las mañanas al enfrentar tu vida. Pero para algunos también, en segundo lugar, este mundo quizás está resultando muy atractivo y muy seductor. Y quizás tú estás muy tentado por este tiempo a vivir bajo los valores de este mundo. Y a olvidarte de que este no es tu lugar de residencia. Quizá tú te estás empezando a moldar a este mundo. Y estás empezando a pensar, oiga, este mundo como pasajero, no. Esto está más chévere como verlo como residencia. Y estás comenzando a hacer todos los trámites para pasar los papeles y tener tu residencia de este mundo. Pero el Evangelio te recuerda, no es tu casa. Este no es tu hogar. Y quizá es tan fácil distraernos
con la facilidad, fácilmente con los placeres de este mundo, con lo que este mundo nos ofrece, nos entrega. Y quizá cuando tú y yo ambicionamos, cuando tú y yo amamos, cuando tú y yo priorizamos las cosas de este mundo, entonces es cuando podemos decir, estamos haciendo de este mundo nuestro lugar de residencia, nuestro hogar, nuestra casa. No olvides que tú eres un escogido. No olvides que tú eres uno que ha sido santificado y a quien Dios está santificando porque le perteneces a Él y que Él te ha redimido en la persona de Cristo Jesús. Eso es más valioso. Eso es más importante que cualquier cosa que tú puedas obtener y recibir de este mundo pasajero. Bueno, quiero invitarlos para que oremos, pero hoy como primer domingo del mes tendremos un momento muy especial para nuestra Santa Cena. Y hemos recibido el Evangelio esta mañana de la palabra del Señor, pero también nosotros tenemos esta dicha de que podemos recibir el Evangelio de manera palpable y visible. Los reformadores decían que la Santa Cena, la comunión, el pan y el vino, son justamente ese Evangelio visible, eso que tú y yo podemos palpar. Por supuesto, es un símbolo, ¿cierto? Es un símbolo de lo que el Señor Jesucristo hizo por ti e hizo por mí. Pero yo quiero animarte en este momento en que vamos a tomar la Santa Cena, que tú puedas, ahí donde estás, meditar y pensar en lo que significa para ti la obra de nuestro Señor Jesús. Hoy hemos hablado de elección, hemos hablado de santificación, hemos hablado de redención para ti y para mí. Y siempre cuando tú y yo tomamos el pan y tomamos la copa, hemos de recibirla con esta actitud de humillación y de humildad. Porque no merecemos esto. Les agradezco si todavía no repartimos los elementos. Regálenme un segundito y oramos por ellos. Gracias. Pero estos elementos que recibimos en este momento son la manera en que tú y yo recibimos el don de Dios, la gracia de nuestro Señor. Y no hay mejor momento para ti y para mí que estar humillados en nuestro corazón delante de Dios y decir, Señor, no es por mí, es por ti. ¿Por qué me elegiste a mí, Señor? ¿Qué viste acaso en mí? Si yo era uno que estaba perdido en mi pecado, en mi maldad, que te di la espalda, que por mi culpa y por mi pecado tú tuviste que ir a esa cruz y soportar el dolor, ¿qué había acaso en mí para que tú pusieras tu atención, fijaras tu mirada sobre mí? Y ese es el corazón y la actitud con la que hemos de venir esta mañana delante de la presencia del Señor. Oremos por el pan y oremos por la copa. Señor, gracias. Esta mañana te damos. Hemos visto en la carta del apóstol Pedro apenas estos 2 versos, tanto contenido, Señor, y aún nos faltaría por seguir profundizando. Pero seguiremos profundizando en nuestra vida cristiana la obra tuya en nosotros. Que nunca nos cansemos, Señor, por favor, de maravillarnos con lo que tú has hecho. Que no nos acostumbremos a este lenguaje cristiano y evangélico, Señor. Ayúdanos a que realmente las palabras calen en lo profundo de nuestro corazón. Y que así como nosotros necesitamos alimento físico todos los días, también necesitemos evangelio todos los días, Señor. Y hoy cuando recibimos esta copa y este pan, queremos adorarte a ti, aquel que nos llamó, aquel que nos escogió por su gracia y por su misericordia. Bendice por favor este pan y esta copa que representan tu cuerpo y tu sangre, Señor. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repartir y vamos a esperar a que todos tengamos. Yo quiero animarte que si tú que estás aquí, estás convencido en tu corazón de que has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, que puedas recibir la Santa Cena y estar agradecido con el Señor. Vamos a adorar al Señor entre tanto. Puedo oír la
este Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, y todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, nos cuenta los evangelios que Él tomó el pan, tomó la copa, los bendijo y dio esta instrucción a sus discípulos. Dijo: coman y beban de este pan y de esta copa. Y recuerden con eso que yo un día regresaré por ustedes. Y cuando nosotros tenemos estos elementos aquí en nuestras manos, queridos hermanos, yo te quiero invitar a que tú recuerdes con esto que Él prometió volver por su iglesia, que este es un lugar pasajero, que tú puedes cobrar ánimo y esperanza porque el Señor ha prometido y Él es fiel para cumplir. Así que con gratitud comamos del pan y tomemos de la copa en el nombre del Señor. Señor, muchas gracias por este momento tan especial, el privilegio que tenemos de sentarnos a tu mesa y recibir el alimento que tú has preparado, Señor. Alimento eterno que trae eternidad a nuestras vidas, Señor. Que nos permite recordar que estamos en este lugar, pero que hemos sido comprados por ti y que esa compra, Señor, hace que estemos de paso en este mundo y que podamos vivir con esa verdad. Gracias por tu obra en la cruz. Hemos visto hoy, Señor, la Trinidad obrando en la salvación de sus escogidos. Y por eso queremos adorarte y queremos bendecirte en esta mañana, Señor. Gracias, nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si te pones en pie y adoramos al Señor con esta canción? Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él, nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador
Así es, Señor, te pertenecemos. Somos tuyos, somos ovejas de tu prado por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora en este momento es el momento donde los visitantes que vienen por primera vez nos acompañan al pastor Cristian en la parte de atrás. Queremos tener una pequeña conversación con ustedes. 2 anuncios pequeños antes de orar. Los padres de familia, por favor, quedarse en el auditorio para esperar que lleguen sus hijos y recordarles nuestro tiempo del atrio. Ahora vamos a orar para ser despedidos. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque hoy, Señor, hemos recordado una vez más el Evangelio, Señor. Y ayúdanos, Dios, a que esto sea una tarea diaria, Señor. Recordar, Señor, nuestro estado, nuestra necesidad de ti, tu obra poderosa, Señor, al justificarnos y tu obra permanente a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu al santificarnos. Qué bueno es saber que no estamos solos. Tú estás con nosotros y tú obras en nosotros y nos transformas, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que Dios me les bendiga y que tengan un feliz día. Dios te guarde